El hombre moderno cree haber conquistado el sexo porque lo consume como quien devora chatarra. Cree ser libre porque puede desnudar con un clic lo que antes exigía conquista. Pero esa libertad es una prisión invisible. El sexo, mal entendido, esclaviza. El sexo, transmutado, convierte al hombre en creador de mundos. Lo que llamamos deseo no es solo instinto, es el fuego primigenio de la vida y solo unos pocos saben usarlo para forjar grandeza. El verdadero poder del sexo no está en su práctica inmediata, sino en lo que puede despertar en quien lo domina. No hablamos de moralismos ni de represión, sino de la capacidad de redirigir la fuerza más intensa de la naturaleza hacia un propósito más alto. El hombre que se deja arrastrar por el deseo se convierte en bestia, pero el que logra canalizarlo se convierte en arquitecto de sí mismo y potencialmente de civilizaciones enteras. La energía sexual es el motor más antiguo y más poderoso de la existencia. Freud lo llamó líbido y lo colocó en el centro de su teoría del inconsciente. Jung lo amplió, viéndolo como una manifestación de la energía psíquica total, una fuerza que podía convertirse en arte, filosofía, religión. Estas interpretaciones no son simples curiosidades de manual de psicología, son llaves. Si Freud nos mostró que la sexualidad era la raíz de gran parte de nuestros conflictos, Jung nos reveló que era también la raíz de nuestras posibilidades más sublimes. Allí donde uno veía enfermedad, el otro veía potencial. Y ambos coincidían en algo: ignorar esa fuerza equivale a vivir mutilados. Napoleón Hill, en Piense y hágase rico, escribió un capítulo incómodo, La transmutación del sexo. Allí reveló que los grandes genios de la historia, Napoleón Bonaparte, Thomas Edison, Beethoven, no se caracterizaban por huir del deseo, sino por redirigirlo. Transformaban ese impulso biológico en voluntad, visión, invención. Este concepto, tan directo y tan olvidado, es casi un sacrilegio en la sociedad moderna. Hill no hablaba de celibato religioso, sino de alquimia práctica, el uso consciente de una fuerza que puede arrastrarnos al abismo o elevarnos a la cima. No es casualidad que los grandes creadores fueran también hombres de pasiones intensas, pero pasiones transformadas, no desperdiciadas. Nietzsche, en su Así habló Zaratustra, apuntó algo aún más radical: que el hombre debía superar su condición de simple animal de instintos y crear con su propia fuerza un Übermensch, un superhombre que trasciende la mediocridad. Y aquí está el núcleo. La energía sexual es el martirio y el yunque donde puede forjarse ese superhombre. Ese llamado al superhombre no es metáfora poética, es una invitación brutal a abandonar la comodidad de ser gobernados por impulsos básicos. Nietzsche entendía que lo instintivo es necesario, pero insuficiente. El instinto nos mantiene vivos, la transmutación nos hace creadores. Sin ese salto, el hombre queda atrapado en lo que él llamó la última especie, un animal satisfecho que confunde placer con sentido. En términos biológicos, el deseo sexual es el llamado de la vida a perpetuarse. En términos espirituales, es el recordatorio de que llevamos dentro un poder creador casi divino. Y en términos prácticos, es la gasolina de la disciplina, la creatividad y el genio. Si no existiera este impulso, la especie se extinguiría. Pero si solo existiera en su forma cruda, la humanidad jamás habría pintado un cuadro, escrito un libro o construido una ciudad. Cada avance ha sido en última instancia una sublimación, energía sexual transformada en cultura, en religión, en ciencia. Quien entienda esto deja de ver al deseo como un enemigo y empieza a verlo como combustible que debe aprender a quemar correctamente. Vivimos en una era en la que la energía sexual se desperdicia a niveles históricos. La pornografía ha convertido la potencia creadora en espectáculo vacío. Las redes sociales venden cuerpos como mercancía, reduciendo el misterio a simple consumo visual. Nunca en la historia hubo tanto acceso a estímulos sexuales y nunca se vio una generación tan apática, débil y carente de propósito. El problema no es solo moral o ético, es existencial. La pornografía, las redes y la cultura del consumo crean generaciones incapaces de sostener la incomodidad necesaria para crear algo duradero. La dopamina instantánea corrompe la paciencia y anula la capacidad de transformar energía bruta en logros trascendentes. El exceso de placer bache mata al deseo profundo. El hombre contemporáneo no transmuta, descarga. No crea, consume.
no conquista, se distrae. Y lo peor, lo llama libertad sexual. Esta supuesta liberación es una cárcel invisible, porque un individuo incapaz de controlar su energía sexual es un esclavo, aunque se crea soberano. Nunca antes el esclavo se sintió tan orgulloso de sus cadenas. Confunde la posibilidad de elegir placeres inmediatos con la capacidad de gobernarse a sí mismo. Pero hay una diferencia abismal entre hacer lo que quiero y hacerme dueño de mí mismo. Y en esa confusión se entierran miles de vidas mediocres. La sociedad aplaude la disipación del deseo porque le conviene mantenernos ocupados en placeres inmediatos en vez de conquistas trascendentes. Es más fácil gobernar a un pueblo satisfecho en la cama que a un pueblo hambriento de eternidad. Por eso el sistema promueve el sexo vacío y condena el sexo consciente, porque el primero produce consumidores, el segundo produce creadores, y un creador no es fácilmente controlable. El que transmuta su energía sexual no necesita distracciones, se convierte en amenaza para cualquier estructura que prefiera súbditos dóciles en vez de individuos soberanos. ¿Cómo convertir este fuego en poder creador? La transmutación del sexo exige disciplina, conciencia y práctica. Aquí algunos métodos. Sublimación creativa. Cuando sientas el impulso, no lo reprimas, redirígelo. Escribe, pinta, compón música, entrena, diseña un proyecto. Haz del deseo un combustible, no un fin. Este es el secreto de los grandes artistas y visionarios. El impulso sexual no desaparece por represión, solo se transforma en frustración. Pero si se le da dirección, se convierte en una fuente inagotable de energía. Beethoven no necesitó más drogas que su propia pasión sublimada para escribir sinfonías que aún estremecen siglos después. Respiración y control energético, inspirado en el Tantra y el Taoísmo. Aprende a expandir la energía más allá de los genitales. Técnicas como la respiración profunda y la concentración en la columna vertebral permiten elevar la energía hacia la mente. Los antiguos sabían que la energía sexual podía circular por todo el cuerpo y alimentar la conciencia. No se trataba de superstición, sino de un conocimiento práctico. El deseo puede envenenar si se estanca, pero puede iluminar si se mueve. El cuerpo es un laboratorio, y la respiración es la alquimia más accesible que tenemos. Ejercicio físico disciplinado. Marco Aurelio veía el cuerpo como un servidor del alma. Usa el esfuerzo físico para domar al instinto. Cada gota de sudor es energía transmutada. Cuando el deseo te quema, muévelo con el cuerpo. Entrenar no solo fortalece músculos, canaliza fuego interno. El sudor se convierte en símbolo de dominio. Donde muchos se entregan a la gratificación inmediata, el que entrena aprende a transformar tensión en poder. Ayuno de estímulos. Evita el consumo de pornografía, la masturbación compulsiva, el exceso de placer fácil, no por moralismo, sino porque drenan la energía que podría alimentar tu creación. Esto no es puritanismo, es estrategia. El ayuno no es solo en la comida, también en los estímulos. Al privarte de lo inmediato, la mente recupera claridad y el deseo recupera fuerza. El hambre bien dirigida puede ser una catapulta. Proyecto vital. Sin un propósito fuerte, la transmutación es imposible. El superhombre no se abstiene por abstenerse, sino porque ha encontrado una causa más grande que el placer inmediato. Este es el núcleo. Sin un propósito ardiente, toda disciplina se vuelve represión estéril. El sexo no se transmutará en poder si no hay una obra, una misión, un horizonte al cual servir. Los grandes hombres de la historia no se contuvieron por miedo, sino por devoción a algo más grande que ellos mismos. Quien domina esto descubre que el sexo no es solo reproducción, es creación en su forma más alta. El orgasmo físico dura segundos, pero un orgasmo creativo puede durar siglos, porque queda grabado en la historia. Es la diferencia entre ser una nota más en el ruido del mundo o ser una sinfonía que trasciende generaciones. El cuerpo puede extinguirse, pero la obra creada con energía transmutada se vuelve inmortal. El misterio de la transmutación del sexo no es un truco bache, es la frontera entre el esclavo y el creador. El mundo está lleno de hombres que mueren descargando su energía en un cuarto oscuro y vacío de superhombres que la canalicen para incendiar civilizaciones. La pregunta es inevitable. ¿Seguirás alimentando un placer que muere en segundos o te atreverás a forjar un poder que pueda desafiar a la eternidad? El futuro no pertenece a los satisfechos, sino a los insatisfechos que supieron transformar su hambre en construcción. El sexo puede hundirte en la misma mediocridad que devora millones, o puede elevarte a una obra que sobreviva a tu propia muerte. Tú decides, ser otro cadáver anónimo del placer,
o el portador de un fuego que ni el tiempo podrá apagar.